Don Federico Estrada, gerente de la Lonja de Propiedad Raíz de la ciudad de Medellín. ¿Cómo está usted? Nacho, un saludo muy especial para todos ustedes en la mesa y un gusto estar pues compartiendo este espacio y tener oportunidad de conversar sobre el propiedad raíz y todos los servicios. Director o gerente. ¿Gerente? Se está hablando de dos temas muy puntuales. Me decían en días recientes que Propiedad Raíz en Laureles, Conquistadores y en muchas zonas de Medellín ya con unos precios que de no creer. Y por el otro lado, pues decían, y están vendiendo es porque cómpreme, pero esto les sirve para alquilar. O sea, esto es ya para los Airbnb y para todo este tipo de negocios. ¿Cuál es la percepción o el análisis que tienen ustedes? Nacho, eso da cuenta pues de lo que está ocurriendo, que es una situación bastante singular. Y para hablar hoy ya del sector inmobiliario tiene que hablar uno desde diferentes miradas. Y lo que ha ocurrido en los últimos meses en arrendamientos es algo muy singular y de hecho en la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia nos tomó un tiempo entenderlo. Nunca habíamos sentido que no había vivienda para arrendar, que no había apartamentos para arrendar, que recorrías la ciudad y no veías avisos de ese arriendo. ¿Qué está sucediendo? Entonces, empiezo por la consecuencia. Están incrementándose de manera importantísima los cánones de arrendamiento. La demanda está superando amplísimamente la oferta. Y cuando eso ocurre, los precios van para arriba. Pero si a eso le sumas que es una actividad absolutamente regulada, porque la vivienda, el arrendamiento de vivienda urbana está totalmente reglamentado, la situación empieza a ser mucho más compleja. Pero hoy, ¿por qué no hay apartamentos para arrendar en El Poblado, en Laureles, en Bello, en sectores con una actividad edificadora muy dinámica? Y uno dice, pero si están entregando edificios bien grandes, bastantes apartamentos, mucha llegada de inversionistas a esos edificios y no hay nada para arrendar. Entonces nosotros encontramos tres aspectos principalmente. El primero de ellos es que pese a que tuvimos hasta el año 2021 año récord de venta de vivienda nueva, al final la construcción de los mismos proyectos se dilató. Tuvo algún impacto la pandemia, pero los constructores también empezaron a construir a más largo plazo, 36 meses y más, lo que no se veía. Y eso, digamos, en los últimos 2 años se empezó a ver. Cuando entregamos 18.000 viviendas en promedio en el Valle de Aburrá, se empezaron a hacer entregas de solo 12.000 viviendas. Y si empezábamos a ver que esas viviendas nuevas, más o menos el 18% entraba al mercado de arrendamientos, pues obviamente empezamos a ver una oferta habitacional para arrendar menor. El segundo de ellos, cada vez vivimos menos personas en cada vivienda. El DANE, por ejemplo, en el año 2005 encontró que el 11% de las viviendas en el país la ocupaban una persona. Y en el año 2018 encontró que ya el 18% era ocupada por una persona. Y cuando sacamos un promedio al menos en el Valle de Aburrá en los últimos 10 años, ya no vivían 3.7 personas, sino 3.1. Si tú haces una operación, coges 3,5 millones, 4 millones de personas que somos en el Valle de Aburrá, y los divides por 3.7 o 3.1, te da la necesidad de unas 100.000 viviendas más. Entonces empiezan a agotar las viviendas. O sea que acá va a haber necesidad de vivienda por mucho tiempo. Y el tercero, le empezaron a uno a decir, las plataformas para la vivienda corta. Yo no podía creer eso. Empezamos a hacer análisis con inteligencia artificial y veíamos que había se llama vivienda en renta corta. Vivienda turística. Sí, ya. Porque sí, la sí. vivienda en arrendamiento, la ley dice que es de más de un mes. Pero cuando ya la empiezas a ver en plataforma de día para otro y cosas por el estilo, hicimos un análisis con inteligencia artificial y vimos que en los últimos 2 o 3 años, antes de pandemia y hoy, en el solo Poblado habían aumentado más o menos una oferta de 600 o 700 apartamentos, cuando es solo un mercado de 12.000 viviendas en su total para arrendar, pues que de las 50.000 viviendas, 12.000 son ocupadas por arrendatarios. Y ya 600 o 700 se empezaban a desplazar para ese mercado de la renta las detectadas, corta. las detectadas. Entonces, cada uno de nosotros vemos que si vivimos en unidades residenciales,
Antes había un apartamentico para ese negocio, ya hay 2 o 3 o 4. Entonces sí había desplazamiento y eso dio lugar a que cada vez existan menos viviendas para arrendar. Conclusión, la demanda supera ampliamente la oferta, precios hacia arriba. Empiezan entonces, ¿qué hacer los propietarios? A darse cuenta de que es mejor que le desocupen a uno el apartamento para volverlo a arrendar.